en lo más profundo de las tierras olvidadas, donde la niebla se cierne como un velo eterno, existe una granja que jamás debería haber sido tocada. Cada año, cuando la cosecha comienza, la tierra parece cobrar vida propia, arrastrando consigo a aquellos que se atreven a acercarse. Nadie sabe con certeza qué ocurre en esos campos, pero hay quienes aseguran que las cosechas no son solo un regalo de la tierra, sino un precio mortal. ¿Te atreverías a descubrir lo que ocurre cuando la cosecha reclama lo que le pertenece? En las tierras alejadas de un pequeño pueblo, donde la niebla siempre parecía envolverlo todo en una capa de misterio, existía una granja que nadie se atrevía a visitar. La familia Rojas había vivido en esa propiedad durante generaciones, pero una oscura leyenda rodeaba la cosecha anual. Nadie recordaba exactamente cómo comenzó todo, pero los más viejos del pueblo aún susurraban historias aterradoras sobre lo que ocurría en la época de la cosecha. Cada otoño, cuando el viento soplaba fuerte y las hojas caían con una serenidad inquietante, la familia Rojas comenzaba a preparar su cosecha. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a la granja, pues había rumores de que quienes lo hacían nunca volvían. Aquellos que eran valientes o imprudentes nunca compartían lo que veían, y algunos se decían que el trabajo en el campo, en ese tiempo, estaba maldito. El hijo mayor de los Rojas, Tomás, era diferente. Mientras la mayoría de los aldeanos temían la cosecha, él la esperaba con ansias. Desde joven había sentido una conexión inexplicable con la tierra, y aunque sus padres intentaban disuadirlo, él deseaba saber por qué había tanto misterio en torno a la granja. A lo largo de los años había escuchado las historias, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Una noche, mientras la familia cenaba, Tomás observó a su padre, don José Rojas, con una expresión sombría en el rostro. La conversación había caído sobre el tema de la cosecha, y el anciano, con una voz quebrada por los años, comenzó a relatar lo que había sucedido hace muchas generaciones. Tu abuelo, comenzó don José, siempre decía que la cosecha de maíz era bendita, hasta que la maldición se apoderó de ella. Cada vez que recogíamos el maíz, algo extraño sucedía. Las semillas, que en tiempos antiguos crecían plenas y saludables, empezaron a tomar una forma monstruosa. A veces, cuando las cosechábamos, podía sentir que las plantas nos observaban. El viento, que antes soplaba con tranquilidad, se volvía feroz y helado. Desde entonces nos hemos visto obligados a ofrecer algo que pague el precio de la cosecha. Tomás escuchó atentamente, pero la sensación de inquietud no desapareció. Esa noche decidió que al amanecer iría a la granja para ver por sí mismo qué era lo que realmente sucedía. Cuando la primera luz del día se filtró a través de las ventanas de la casa, Tomás se levantó en silencio y salió. El aire frío de la mañana parecía susurrar su nombre mientras avanzaba por el sendero que conducía a la granja. A medida que se acercaba, la atmósfera se volvía cada vez más espesa, como si el aire estuviera impregnado de algo oscuro, algo que no pertenecía a ese lugar. Al llegar a la entrada del campo, vio las viejas plantaciones de maíz que cubrían la tierra, pero algo era diferente. Las plantas no estaban en su forma natural. Los tallos se torcían hacia el cielo, y las mazorcas parecían enormes y de un color negro azabache, con manchas que no eran naturales. De repente, un grito rompió el silencio, un grito tan agudo y penetrante que Tomás casi cayó al suelo. Miró hacia la dirección del grito, que parecía venir de la entrada de la granja. Allí, en el umbral, vio una figura sombría, una mujer encapuchada, con una túnica desgarrada, parada frente a la puerta de la casa. ¿Quién eres?, gritó Tomás, pero la mujer no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia él. Cada paso que daba hacía que el aire pareciera volverse más denso, más pesado. Con cada avance, Tomás sentía que su cuerpo se llenaba de una creciente sensación de terror. «No te acerques», gritó Tomás, pero sus palabras parecían perderse en el aire. La mujer levantó la mano y de repente un viento helado comenzó a soplar con tal fuerza que Tomás no pudo mantenerse de pie. Los árboles cercanos se retorcían violentamente y las hojas volaban como fantasmas al viento.
Tomás trató de correr, pero las raíces del maíz comenzaron a entrelazarse a sus pies, como si la tierra misma lo estuviera atrapando. «Vas a aprender lo que pasa cuando desafías la cosecha», dijo la mujer, con una voz profunda y retumbante. Fue entonces cuando Tomás vio lo que estaba sucediendo. Los maíces, que hasta ese momento parecían muertos y oscuros, comenzaron a moverse por sí mismos. Sus mazorcas se abrían como si estuvieran siendo arrancadas desde dentro, y de ellas surgían figuras sombrías que se levantaban de la tierra, con ojos vacíos y cuerpos envueltos en sombras. Eran los espíritus de aquellos que habían pagado el precio de la cosecha. Tomás intentó zafarse, pero era inútil. La tierra parecía tener vida propia, arrastrándolo hacia el centro del campo, donde el viento rugía como una tormenta furiosa. A su alrededor, los espíritus de las personas que habían desaparecido años atrás comenzaban a rodearlo, sus ojos vacíos fijos en él. «Es el precio de la cosecha debe ser alimentada», gritaba la mujer, con una risa macabra que retumbaba en su mente. Con cada palabra, los espíritus comenzaron a acercarse más, y Tomás podía sentir que su vida estaba a punto de apagarse. La oscuridad lo envolvía, y en ese momento comprendió la verdadera maldición que había acechado a la familia Rojas durante generaciones. La cosecha no era solo una bendición, sino una condena. Para que la tierra diera sus frutos, alguien debía ofrecer su alma a cambio. Justo cuando la oscuridad iba a consumirlo, un resplandor cegador apareció en el cielo. Un rayo de luz atravesó la tormenta, iluminando el campo y dispersando a los espíritus. La mujer encapuchada gritó, pero su figura comenzó a desvanecerse, hasta que no quedó nada más que un eco en la brisa. Tomás, temblando y casi sin fuerzas, se levantó del suelo y miró alrededor. Los maíces ya no se movían, pero las huellas de lo que había sucedido seguían presentes en el aire. La tierra, ahora calmada, parecía susurrarle una advertencia. Aterrorizado y exhausto, Tomás regresó a su hogar, sin decirle nada a sus padres. Sabía que, aunque la cosecha había terminado, la maldición de la tierra seguiría acechando a la familia Rojas. Nadie más debía conocer la verdad detrás de la cosecha maldita. Pero siempre, al llegar el otoño, una sensación extraña lo invadía. Aunque la familia Rojas había dejado atrás la granja, la tierra no perdonaba. En el fondo de su alma, Tomás sentía que, en algún lugar, la cosecha aún estaba esperando